esperanzador por las cosas que ocurren alrededor de mi casa, en mi trabajo, este salmo nos reconforta. Es un salmo para animarse. Si ya está ahí, el Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿De qué me habla este salmo? Leímos el salmo completo. ¿De qué me habla? Me habla del peor escenario. Lo peor que a usted se le puede ocurrir, eso es lo que está ocurriendo aquí en el salmo. Nos da referencias a la naturaleza. Dice: imagínate el escenario, versículo 2, donde la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Imagínese una montaña y que usted la vea como fue impactada por algo y que se vaya y vaya a rebotar hasta allá, hasta los mares, hasta el océano. Cuesta incluso trabajo imaginar algo así, pero este es el escenario de una destrucción completa. Lo peor que se le puede ocurrir, eso es lo que está platicando aquí. Dice el versículo 6: bramaron las naciones, esto es, todas las naciones gritaron, pidieron ayuda, aullaron es la palabra, aullaron las naciones. Y no solo eso, los reinos, los poderosos, los que decían ser invencibles, titubearon. Es una situación de caos. Nos la está poniendo aquí con cuestiones gigantes, con cosas demasiado grandes, para explicarnos que es la peor situación que está ahí en el Salmo. Pero si yo me pongo a pensar un poco más en mi vida, esa situación en donde estoy enfrentando lo peor que me pudo ocurrir, la persona que era más valiosa para mí, el que me infundía en mi casa el aliento, la razón por la que yo me levantaba en la mañana a trabajar, que se ha removido, que se ha movido, no es entonces una situación tan lejana, porque son situaciones que vivimos. Son sentimientos, sabores en la boca que tenemos que pasar o que hemos enfrentado. Si usted le pregunta a los expertos, oiga, ¿cuál es la peor enfermedad que existe hoy en día? Y alguien ya está pensando, no, pues que cáncer, no, que enfermedades en la sangre o algo de vías virales, de vías respiratorias. ¿No sabe cuál es la peor enfermedad? Es el estrés. El estrés dice que es un sentimiento de tensión física. Se imagina estar tenso constantemente durante mucho tiempo, que ni siquiera puede dormir. Es una tensión emocional de una situación que es amenazante, o sea que ni siquiera ha pasado. Nada más por la pura amenaza vivimos en tensión, o que tiene una demanda incrementada sobre mi vida. Tal vez es algo que ya me ocurrió, pero me ocurrió de tal nivel que vivo estresado. Es una presión contra nosotros mismos, es una presión que nos arrastra, lo que acabamos de leer en el versículo. O sea, viene una montaña que fue arrancada de allá y me pega de lleno y me lleva con ella. Yo no alcanzo a detenerla. Es como estar adentro de un río, ahora que ha llovido mucho, y se fija cómo el río viene y arrastra todo lo que está a su paso y van los carros flotando. Bueno, yo estoy ahí en medio y viene la ola del río y me lleva. Ese es el estrés. Y si le piden que hagan, oiga, ¿cuáles son las cosas que más causan estrés? Número 1, la pérdida de un ser querido. Todos hemos pasado por ahí. Que una persona fallezca y que cambie, eso es algo que me causa estrés, y durante varios días, semanas o incluso años voy a vivir con ese estrés. Podría vivir con ese estrés. Número 2, problemas familiares, problemas con mi hijo, problemas con mi papá, mi esposa, mi esposo. ¿Qué está pasando?
cada vez una brecha más grande en la familia. Yo quisiera que las cosas fueran como antes, pero no, eso me va llenando de estrés. Número 3, una enfermedad crónica. Estábamos todos con salud y hicimos planes para Navidad y de repente me avisaron que era una enfermedad o me caí y hay una lesión grave que ahora está conmigo. Y ¿sabe qué? Aunque yo no fui el que se cayó, yo vivo con estrés, vivo presionado por esto. Número 4, cuestiones laborales en el trabajo, en la oficina, que el dólar ya es más caro, que la gasolina subió, que no va a haber trabajo, que sí va a haber, y el compañero de trabajo, lejos de apoyarnos, ahí lo tengo encima, o mi jefe, o que otra vez recorte de personal. Vivo con estrés. Y por supuesto, número 5, problemas financieros. Hubieron más gastos en esta semana. Chocaron el carro, se metieron a robar, me quitaron el dinero. Yo tenía apartado este dinero para algo más y alguien se enfermó en casa y ahora tuve que pagar medicinas. ¿Y sabe qué? Voy viviendo en estrés. ¿Y sabe qué es lo malo? Que ese estrés se convierte en angustia. Una angustia divide mi pensamiento. Una parte de mi pensamiento dice, Dios tiene el control, pero otra parte dice, ¿y cómo voy a pagar? ¿O cómo se va a solucionar esto? ¿Y quién me va a ayudar? Estoy solo aquí en esto, vivo con una mente dividida. Afecta mi forma de razonar, afecta mi forma de sentir las cosas, mi comportamiento se modifica, la manera como actúo se modifica. ¿Y sabe qué me domina? Me domina el miedo, me domina el temor a esa situación. Es algo tal vez en el futuro, ya le dije, tal vez algo que ni siquiera ha ocurrido, pero yo vivo dominado por ese sentimiento, porque me paraliza la posibilidad de que eso pase, o tal vez ya pasó. Tal vez ya pasó y por eso desde entonces vivo paralizado, tanto que hay quien esto lo lleva a tener ataques de ansiedad. Y esto que antes uno decía, esto no pasa, ahora es mucho más común que la gente tenga ataques de ansiedad. Y piénsalo un poco más, usted puede decir, no, es que yo estoy exento de eso. Mañana es lunes y vamos a tener actividades, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor en casa, y vemos la lista de pendientes y la lista de pendientes no baja, sino lo contrario, cada vez es mayor y cada vez hay más pendientes, cada vez hay más retos y circunstancias que enfrentar. Bueno, siempre lo dicen, cuando los niños son chiquitos, los problemas son chiquitos, y conforme los niños crecen, los problemas también crecen. Y sí, es el común denominador para todos, que vivimos en situaciones estresantes el lunes, el martes, y van a haber problemas financieros y van a haber gastos inesperados tal vez en esta semana, problemas con los hijos, problemas con el matrimonio. Y de manera que cuando el Salmo nos dice de qué tamaño son los problemas, fíjese que la referencia es a algo inmenso. O sea, el tamaño de una montaña en mi tamaño. Dice el versículo, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes del mar. ¿Se fija de qué tamaño es una montaña? Hay gente que se tarda 2 o 3 días en subir la montaña. Imagínense enfrentar esa montaña. De ese tamaño es el problema. Aquí me habla de un terremoto violento, una destrucción completa. Y ya le dije, me pone el ejemplo de cuestiones naturales, pero en realidad está hablando de mi vida. Y habla de una turbulencia en el mar, dice el versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas. ¿Ha visto estas películas donde viene el tsunami? Y el tsunami no es una olita aquí que me pega en el tobillo, es una ola gigantesca que yo la veo venir y sí me va a arrastrar, y sí me va a llevar, y sí me va a costar trabajo mantenerme a flote. Ese es el tamaño del problema. Y si yo veo esta perspectiva, pues el problema se ve bien grande y yo me veo bien chiquito, yo me veo bien pequeño. Y aquí es donde alguien dice, es que yo tengo ya un trabajo estable y ya tengo asegurado mi futuro, y la siguiente semana está buscando trabajo porque el trabajo, lo impensable ocurrió, perdió el trabajo, se cerró la compañía. O hacemos planes a 4 años, cuando en 4 años vamos a ahorrar y nos vamos, y de repente llega esa enfermedad o llega ese fallecimiento de esta persona y nos cambia completamente la perspectiva. Oye, mi hijo no llega por las noches, no sé a dónde se va, ya hablé con él, que no se salga, que no ande con esas personas. Mi matrimonio, mi esposa, me pongo a hablar con ella, me pongo a hablar con mi esposo, y lejos que la situación se arregle, cada vez está la situación más distante, y yo veo cómo la distancia entre mi familia crece. En el matrimonio los problemas, o mis planes llenos de incertidumbre, no sé qué va a pasar. Ya corrieron al de allá, ya corrieron al de allá, el de allá enfrente ya se metieron a robar, ya se metieron a esta casa, no sé qué va a pasar.
Yo me esfuerzo, pero parece que no voy a llegar. Y mi sueño, lo que siempre pensé, parece que no lo voy a alcanzar. Y entonces el Salmo me explica en medio de esta situación que todos los que estamos aquí hemos tenido que enfrentar, lo que me explica es cuál es la razón para no temer. El Salmo no dice que no van a llegar catástrofes, o que no van a llegar problemas, o que no va a llegar esa enfermedad, ya dijimos el estrés, la angustia. Aquí no dice que no va a llegar el dolor, pero que en medio de ese dolor yo no estoy solo. Ve al versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Ve al versículo 5, Dios está en medio de ella. O sea que cuando estoy en esa situación, no es que Dios se olvidó de mí, ¿no? Tenemos la idea como que en ese momento Dios se distrajo, se fue a la cocina y entonces, Dios, mira esto que me pasó. No, Dios está ahí, Dios no se ha ido. En medio de lo que usted esté pasando o vaya a pasar o haya pasado, Dios no se ha ido. Dios sigue reinando, Dios sigue sentado en un trono y su atención está en usted. Dios está enterado de lo que está viviendo, Dios está enterado, está al pendiente de lo que usted está teniendo que enfrentar. ¿Y qué significa eso para mí? Pues que mi Padre Celestial está al pendiente de mi vida y yo no debería de temer, incluso aunque la montaña sea arrancada y sea mandada al centro del mar, aunque esté en medio de una gran destrucción, aunque lo peor que haya podido pasar haya llegado a mi vida, aún en medio de esa situación, yo no debería de temer, porque ahí está el Señor. Y en la carne, ¿qué nos dicen? ¿Cuál es el consejo que nos dan en una medio de situación? Oye, ya no estés triste. ¿Y qué crees que con que me digas ya no esté triste ya se me va a quitar la tristeza? Oye, no, échale ganas. O sea, ¿tú crees que con que me digas échale ganas se va a reconfortar mi corazón o se va a solucionar esto? O con que me digas, no, ya no estés preocupado. Pues es que ese no es el problema, esa no es ninguna solución. O cuando nos dicen, oye, mira, es que no estés solo, ocúpate en algo y métete a clases o habla con tal persona, no estés solo y ya con eso. No, por supuesto que eso no, uno puede estar en medio de un montón de personas y de cualquier manera sentirse solo, de cualquier manera sentirse triste. Eso no es una solución, esa es la solución del mundo. O que te dicen, métete a clases o habla con tal persona. Si hablas con tal persona, con lo que te diga ya va a estar. No, ¿cómo crees? Pues me lo va a decir, a lo mejor me hace sentir bien en los siguientes 3 minutos, pero después mi corazón va a ver la montaña, mi corazón va a ver esta gran ola. Y entonces la situación no es hablar con un psicólogo o con un tanatólogo. ¿Sabe? Un tanatólogo es la persona que lo ayuda a superar una pérdida en el proceso de duelo o el proceso de la muerte. O sea, yo no estoy diciendo que no pueda ir con uno, pero la solución definitiva no dice el Salmo que sea eso. El consejo de Dios en el Salmo es muy claro y es como si nosotros le dijéramos a Dios: Dios, estoy en la situación que jamás pensé. Se arrancó la montaña y se metió en el mar. El que está en inminencia, los presidentes de los reinos no saben ni qué hacer. Ahí estoy yo. Señor, dame tu consejo, porque yo lo que quiero es acordarme que tú estás aquí. Ayúdame a tener la confianza, de modo que tú seas, Dios, la confianza de mi vida. Y el consejo de Dios está justamente en este salmo. Vaya conmigo al versículo 10. Dice el Salmo 46, versículo 10. Ya viste todo el escenario, ya viste las montañas, ya viste que está esto color de hormiga, ya pusimos los escenarios de lo que está platicando aquí. Y el consejo de Dios es: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuál es el consejo? A ver, estás ahí en medio de la situación, ya les dije, en medio de la enfermedad, allá en el hospital, vienes del funeral, estás en medio de esta situación que no se ve cómo, y te dice: alto, estás quieto, pero no quiero que te estés quieto, solo, ya te lo dije, no, para hacer una fiesta, o para sentirme mejor, o vamos al cine y con eso me distraigo. No, estás quieto y necesito que te acuerdes de algo. Yo necesito que hagas algo, que conozcas que yo soy Dios. Pues está fácil, va a decir alguien. Si yo ahorita les pregunto: oigan, ¿usted sabe quién es Dios? Yo le aseguro que el 99.99% de los que estamos aquí van a decir: sí, yo conozco a Dios. A ver, ¿qué conoces de Dios? Pues que Jesús es el Hijo de Dios,
que Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, que murió en una cruz, que yo he creído en Jesucristo y de manera que Dios es mi Señor. Pero ¿sabe qué? Yo le tengo un problema a lo que usted me está diciendo, que si nos salimos y esperamos a que una persona vaya caminando por aquí y le digo, oiga, ¿usted conoce quién es Dios? ¿Qué cree que me va a contestar lo mismo? Me va a decir, sí, yo sé que Jesús murió en la cruz del Calvario y que Dios puede tener comunicación conmigo a través de la oración, que me puede hablar a través de la Biblia, de manera que lo que estoy intentando hacerle pensar que podríamos tener un conocimiento superficial de Dios. Yo le quiero poner un ejemplo. Una vez en el grupo de jóvenes se nos ocurrió una idea para ir a evangelizar a un lugar complicado de la ciudad. Es un lugar donde hay pecado en la calle, ¿no? Y dijimos, bueno, si llegamos con el folleto y le decimos, oye, te quiero platicar de Jesús, a lo mejor ni siquiera se paran, pero entonces mira, vamos a hacer esto. Vamos a llevar una cámara y les vamos a preguntar como si le estuviéramos haciendo una entrevista y le vamos a preguntarle, oiga, ¿usted conoce a Dios? Y entonces cuando nos digan, no conozco a Dios, o bueno, esto, no sé qué, bueno, nosotros les presentamos ahí el mensaje de la salvación, les damos un folleto y les predicamos. Oye, qué buena idea. Y entonces llegábamos al sitio y estaban personas saliendo de un lugar deshonroso, me refiero a que definitivamente no eran creyentes, venían vestidos como no creyentes. Si te sale a la mitad de la noche, sales corriendo del otro lado de la calle y le preguntábamos, oiga, ¿usted sabe quién es Dios? ¿Y sabe qué nos contestaban? Lo es todo para mí. Es que Dios es el que gobierna mi vida y Dios se comunica conmigo en sueños y yo tengo una relación cercana con Él, y el hecho que Jesús haya muerto en la cruz significa todo para mí, y Jesús nació en Belén y lo pusieron en un pesebre, de manera que yo esas fiestas las tomo con mucha seriedad. Oiga, pues no es casi lo mismo que nosotros diríamos. O sea, lo que estoy intentando hacerle reflexionar es que no conocemos tal vez a Dios de manera superficial. ¿Qué podríamos decir de Dios? Dios es mi Salvador. ¿Qué más? Que Dios es mi creador. Dios me hizo. Dios creó todas las cosas. ¿Qué más? Pues que Dios es mi proveedor. Si yo como es porque Dios me da. Es más, todas las veces le doy gracias por los alimentos. Y además, ¿qué más? Que Dios es misericordioso. Porque a veces la he padecido bien grueso y Dios me ha sacado, y por eso es que estoy aquí. De hecho, estoy aquí porque yo he visto que Dios es misericordioso. Y entonces el resumen es yo conozco a Dios como Salvador, yo conozco a Dios como Creador, yo conozco a Dios como Proveedor y yo conozco a Dios como misericordioso. Pero a eso se refiere este versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es más, si pasáramos ahorita hojas y una pluma y le dijera yo, ponga en esa hoja todo lo que es Dios, pero susténtelo. Póngame un versículo, explíqueme por qué. ¿Por qué Jesús es el Hijo de Dios? Explíqueme por qué, ¿dónde dice? Y nos pusiéramos a leer, ¿qué tanto podríamos ponerlo? ¿Qué tanto verdaderamente podría describir al Dios al que yo sigo? Yo soy seguidor de Dios. Pero ¿qué tanto verdaderamente estoy interesado en conocerle más allá que es mi Salvador? Sí, por supuesto, me interesa que sea mi Salvador. Que más allá de que sea mi proveedor. Sí, dame Dios, dame. Por supuesto que me interesa que sea mi proveedor. Más allá de que sea misericordioso. Dios, compadécete de mí, ten misericordia de mí, dame, resuélveme, hazlo tú, dame, sin que me cueste a mí. Yo quiero conocerte así. No me interesa en realidad conocerte de ninguna otra manera, porque con esto parece que es suficiente para mi vida. Pero fíjese que Dios tiene más atributos que solo la misericordia. Por ejemplo, ¿sabe que Dios es omnipotente? Eso significa que todo lo puede. No hay quien vaya y detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo? Dios tiene todo el poder. ¿Sabe usted que Dios es omnisciente? Él puede estar, tiene todo el conocimiento. No hay oye, no, es que Dios no sabía que a mí me dolía la pierna derecha y la pierna izquierda. Dios tiene todo el conocimiento, Dios lo hizo.
Dios dio su palabra para que cada uno de sus órganos creciera, de manera que el día que el órgano comience a funcionar mal, Dios sabe y tiene el conocimiento completo. ¿Sabe usted que Dios es omnipresente? Eso quiere decir que se mueve aquí en medio de nosotros y le habla en su corazón, y al mismo tiempo está en una cárcel en Brasil, y al mismo tiempo está guardando al predicador en África, y al mismo tiempo está recibiendo la alabanza en China, en el mismo momento. No hay nadie más que pueda ser así. A veces creemos que Satanás puede estar en todos lugares. No es cierto. El único omnipresente es Dios. Que Satanás conoce todo. Satanás no puede leer nuestro pensamiento. El único omnisciente es Dios. Que Satanás tiene el poder para desafiar a Dios. No es cierto. El único que tiene todo el poder es Dios. Es el único omnipotente. Así que cuando viene a este versículo 10, lo que me está diciendo a mí es: ¿sabes? ¿Quieres tener confianza en mi vida? Entonces yo quiero que me conozcas. Quiero que entiendas cómo son mis caminos. Quiero que entiendas cómo es que actúo. ¿Qué es lo que me motiva para esto? ¿Qué es lo que me motiva para aquello? Yo quiero que tú sepas que yo tengo un plan completo, desde el principio hasta el fin. Que yo quiero que conozcas mi mente, cómo pienso. De manera que yo veo el panorama aquí desde el salón en este domingo y digo: no, es que no la voy a librar. Pero Dios está arriba, Dios tiene el escenario completo, Dios tiene el panorama completo, y yo necesito conocer esto. Yo necesito conocer más de Dios. Yo necesito entender cómo es que Dios tiene el poder para transformar mi dolor, mi sufrimiento, en algo que sea bueno para mí. Esa dificultad que parece imposible, Dios la tiene bajo control y la puede transformar para algo positivo para mi vida. ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, ¿no está la Biblia llena de ejemplos de hombres y mujeres que pasaron en circunstancias iguales o aún peores de las que yo pasé? Pero yo no las conozco porque estoy centrado, ya le dije, únicamente conocer a Dios como Salvador, como Creador, como Proveedor, como misericordioso. Pero hay más. Estas personas, estos hombres y mujeres en la Biblia, quiero que los sepas cómo obré yo en sus vidas y cuál fue el resultado final. Dios quiere que comprendamos su palabra. A esto se refiere, versículo 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y entonces esto me tiene que llevar a conocer cómo es Dios. Y el primer punto es: ¿usted sabía que Dios no está conforme con lo que usted lo conoce? Dios quiere que lo conozcamos más. Eso es lo que me está diciendo este versículo. Véalo de otra manera. Si usted ama a alguien, usted quiere sentirse amado por esa persona y usted quiere demostrarle su amor a esa persona. Y eso únicamente se consigue conociéndolo y dejándose conocer. Le quiero poner un ejemplo. Mi esposa y yo servimos muchos años en el mismo ministerio. Nos veíamos en el ministerio, enfrentábamos los problemas en el ministerio. ¿Qué conocía yo de ella? Pues yo conocía más o menos por dónde vivía, conocía qué carro manejaba, a lo mejor alguna vez había visto a su mamá o a una de sus hermanas, pues más o menos sabía su nombre tal vez, pero no conocía nada más. Porque no había una comunicación o un momento para conocernos. Pero ahora, después de todos estos años de casados, ella sabe cómo pienso. Es más, nada más me ve y dice: está molesto. Ella sabe qué son las cosas que me preocupan, y nada más de saber que ocurrió algo, va a decir: Edgar se va a preocupar. Ella sabe qué es lo que me gusta comer, lo que no me gusta comer, lo que pienso de algunas cosas, lo que me hace reír, lo que se me va a hacer gracioso. Ella lo sabe. De manera que si yo parara a una persona y allá afuera y le dijera: oiga, ¿usted sabe cómo me gusta tomar mi café? No me lo podría decir, pero ella lo podría hacer sí y solo sí después de que hemos pasado este tiempo juntos. De la misma manera es con Dios. Solamente si lográramos pasar tiempo juntos con Dios y conociéramos su palabra y pasáramos tiempo en oración, es que lo podríamos conocer más, conocerlo mejor. De manera que este versículo 10: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Lo que me está diciendo Dios es: yo quiero que me conozcas, necesitas conocerme, para que aunque
monte se arranque, aunque venga la peor ola, aunque la peor situación haya llegado a tu vida, aunque haya fallecido la persona que no queríamos que falleciera, aunque haya llegado esa enfermedad, aunque tu corazón esté triste, que sepas quién soy yo. Véalo de otra manera. Si yo estoy preocupado, yo le digo a mi esposa que estoy preocupado. ¿Usted le dice que está preocupado a Dios? ¿O espera que Dios adivine? Va con Dios y le dice: Dios, estoy muy preocupado por esta situación. Me está empezando a inquietar esto. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No estés afanoso, ve y cuéntale a Dios. ¿Usted hace eso? ¿Usted le dice cuando está triste? ¿Usted le dice cuando está preocupado? ¿Usted le dice cuando se desanimó, cuando hay algo que lo está estresando? Llegó esta tempestad, estoy en medio de esta tempestad, estoy en medio de esta situación extraordinaria, y aún en medio de esa situación usted puede estar tranquilo. Y la pregunta es, ¿el Salmo dice que se va a solucionar la situación? No. Puede estar en medio de la tempestad y en un problema del que no va a poder huir. Ya intentó hacerse para allá, ya se intentó poner para acá, y el problema lo sigo teniendo. Esta dificultad que me aplasta, que me atormenta, que me entristece, no se soluciona. Pero en medio de esa situación yo vivo con paz, porque en medio ahí sigue estando mi Señor, y yo conozco cómo es mi Señor. Usted puede estar en una situación de la que no pudo zafarse. Intentó todo lo que pudo hacer, fue a ver especialistas y no pudo zafarse, pero en medio de esa situación usted sigue viviendo en contentamiento, tranquilo, en satisfacción. Usted puede estar en una situación de la que no pudo desprenderse, hubiera querido no pasar por eso, pero en medio de esa situación usted sigue teniendo gozo, porque recuerda que Dios es la confianza de su vida. Entonces, ¿de qué me está hablando estos versículos? De pasar tiempo en oración. Y ahora vea que también que ese salmo, pasar tiempo en oración para conocer a Dios, pero también ese salmo es muy lindo porque también me explica cómo es el auxilio de Dios. Ve el versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta palabra amparo significa el lugar donde puedo correr. El amparo no está conmigo, el amparo está ahí y yo viene la dificultad y yo corro hacia el amparo. En general, esta palabra amparo significa como una plomada. ¿Ha visto cuando los albañiles o quieren saber si algo está perfectamente alineado? Le ponen un peso acá abajo y tiene un hilo, y usted se acerca con esa plomada y dice: sí está perfectamente recto, no está un poquito inclinado, ponle una calza de manera que esto se alinee. Fíjese cómo esto significa el cuidado de Dios, es el lugar donde puedo correr. Y dice el versículo 1: es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Esa palabra fortaleza viene de la palabra hebrea Ezra, que significa socorro, ayudador, auxilio. Imagínese que usted está en la calle y pasa una situación y usted grita: socorro, auxilio. Esa llegada de la persona que le va a ayudar, ese es Dios. Esa es mi fortaleza, Dios. Es cuando yo estoy débil, cuando siento que no voy a poder, y es el que me sostiene, el que me detiene con su diestra de poder. Él es Dios, Él es nuestra fortaleza. Y dice el versículo 7: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Habla de Él como Jehová. No habla podría decir aquí el poderoso, o podría decir el que reina por siempre, pero no dice: mira, ¿ves los ejércitos? El que está arriba de esos ejércitos, el mero líder supremo, el que tiene todo el control, el que es el capitán, el general completo de todas las divisiones que se te puede ocurrir, ese es el que está contigo. Y Dios sabe que se nos olvida. Cuando yo le tengo que decir algo a mis hijos, a veces se lo tengo que decir 2 veces: recoge tu cama. Y sabe que recojas tu cama. Y mira, así es Dios. Dios dice: no, a esto se les va a olvidar. Y en el versículo 11 lo repite:
Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La intervención del que guía a todos los ejércitos, la intervención del que tiene todo el control absoluto de todos los problemas y de todas las situaciones, ese es el que me va a ayudar. No hay otro líder más grande, no hay otro que tenga más poder, no hay otro que sea más supremo que Dios. De manera que la intervención que yo voy a ver es una intervención divina, es una intervención milagrosa, para que en medio de ese monte arrancado en medio del mar, yo voy a vivir tranquilo de manera milagrosa. Y entender esto cambia mi vida. Conocer a Dios cambia mi vida. ¿Me va a quitar de problemas? No. ¿Me va a quitar de dificultades o de que haya días tristes? No. Pero en medio de esa dificultad yo me voy a acordar. ¿Sabe qué, hermano? Esto es algo que tenemos que grabar en nuestro corazón. El conocer a Dios, el distinguir cómo es Dios, el distinguir cómo es la ayuda de Dios. Esto es algo que hay que memorizar. Mire, yo le quiero invitar a que vaya al Salmo 18:1 y le quiero proponer que hagamos este ejercicio. Póngase de pie, hermano, y con voz audible todos vamos a leer este salmo, los primeros 3 versículos, pero no me los diga a mí, dígaselos a su corazón, háblele a Dios y vamos a leer juntos estos 3 versículos. No los diga para mí, dígalos para su propia alma, para su propio corazón, que se quede grabado en su pensamiento, en su corazón. ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios es la confianza de mi vida? Vamos a leer Salmo 18:1 y dígale a Dios: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y mi castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Tome su lugar, hermano. Esto es algo que tiene que hacer tatuaje en mi corazón, que tiene que ser una marca en mi corazón. ¿Qué estamos leyendo? El salmo es un canto de victoria que David hizo reconociendo el poder de Dios, y lo hizo desde el palacio, es decir, en tiempo de paz. ¿Y qué es lo primero que David le dice a Dios? ¿Sabes? Te voy a decir algo, Dios. Te voy a decir algo desde mi corazón. ¿Y sabe qué es lo primero que le dice? Te amo. Dios, te amo. ¿Cuánta intimidad se necesita para decirle a Dios eso? ¿Cuánto necesito conocer a Dios para decir lo primero que le diga a Dios? Dios, te amo. Y luego le dice por qué lo ama, por todo lo que representa para él. Pero definitivamente esto me habla de intimidad. ¿Y qué es lo que distingo aquí? La primera característica entre la relación de David y la relación de Dios es el amor. Usted tiene confianza para decir, lo primero que le dice a Dios es: te amo. Y si sigo leyendo, vean el versículo 2, me deja ver otra característica de la relación entre David y Dios. Dice: en Él confiaré. No voy a confiar en Él porque me lo acaban de presentar. Lo confío en Él porque lo conozco. Él ha estado conmigo, yo sé cómo es Dios, y por eso, ¿sabe dónde está mi fe? Dice aquí, mi fe está en Dios. La primera característica, amor. La segunda característica entre David y Dios, a través de este salmo, es fe. Y hay una tercera característica en lo que acabamos de leer. Vea que al final del versículo 3 dice: y seré salvo de mis enemigos. ¿Ya es salvo de sus enemigos? No, está hablando del futuro. ¿Sabes cuál es mi esperanza? ¿Sabes qué es lo que va a venir? Es que el Dios que yo conozco, al Dios que yo sirvo, al Dios que yo amo, en el futuro, allá, mi esperanza es Dios. Yo distingo aquí 3 cosas: amor, fe y esperanza. La relación de David con Dios está basada en amor, fe y esperanza. Eso es lo que yo tengo que tener aquí. De manera que cuando alguien me dice: ¿conoces a Dios? Mi relación con Dios está basada en amor, en fe y esperanza.
no en lo que me hace tener Dios, no en lo que me provee. Por supuesto que es importante la salvación, por supuesto que es importante reconocerlo como creador, por supuesto que Dios es misericordioso, pero la relación con Dios va más allá. Y te llamo la atención también en algo. Yo no sé qué es lo que estás pasando. Yo no sé cómo es tu enemigo, cuál es tu enemigo. Si es la tristeza, si el estrés, ya dijimos, cuestiones financieras, familiares, enfermedades. Pero aquí dice que Dios está contigo. Fíjese que dice que Dios es la esperanza de David, que el amor, que lo que guía su relación es el amor, que lo que guía su relación es la fe. ¿Y por qué pasa esto? Vamos a contar 8 cosas. David le dice a Dios, mi fe está contigo, yo te amo y tú eres mi esperanza. Y te voy a decir por qué. 8 cosas. Versículo 1. Porque tú, Dios, tú eres la fortaleza mía. Porque tú eres la roca mía. Porque tú eres el castillo mío. Porque tú eres mi libertador. Porque tú eres mi Dios. Ahí dice versículo 2, Dios mío. Y repite fortaleza mía. Número 6, tú eres mi escudo. Tú eres la fuerza de mi salvación. Tú eres mi alto refugio. Si yo no entiendo que esto es Dios para mí, más bien si yo entiendo que esto es Dios para mí, el día que se arranque la montaña y se vaya al mar, ¿sabe que no me voy a mover? Porque yo sé que mi Dios está ahí en medio. Y lo más importante de esto es que, hermano, Dios le está diciendo el día de hoy, mira, tal vez estás pasando por esta, tal vez estás triste, tal vez estás en una situación complicada, pero que no se te olvide que yo soy tu fortaleza, que yo soy tu roca, tu castillo, tu libertador, que yo soy tu Dios, que yo soy tu escudo, tu fuerza, tu refugio. ¿Quién te va a oprimir así? ¿Quién? ¿De qué tamaño es tu enemigo? ¿Qué es lo que te está pasando teniendo un Dios así? Se me olvida, Dios, se me olvida, pero este es el Dios que se reveló a nosotros. Es un Dios absoluto en fidelidad, en amor. De manera que hoy nos dice Dios, soy todo lo que necesitas. Confía en Dios, descansa en Dios. ¿Quién te va a quietar tu alma? ¿Qué te va a robar la paz en medio de la noche? Se me olvida, dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque Dios es la confianza de mi vida, pero necesitas conocerlo para pasar estos retos y estas dificultades, esas situaciones estresantes, esas situaciones que podrían causarme angustia, que podrían llevarme a tener ataques de ansiedad, que podrían llevarme a vivir en depresión, pero no, porque yo paso en tiempo de oración y conozco cómo es Dios. Y entonces alguien tendría que decir aquí, a ver, necesitamos consejos prácticos. Y el primer consejo práctico que estamos platicando aquí es, pasa tiempo en oración. Pero ¿a poco no hay ningún ejemplo en la Biblia que haya estado en una situación así? Acompáñeme a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Vamos a ver un ejemplo. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Es un ejemplo de una estrategia para cuando esté en una situación complicada. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Y yo le quiero contar qué vamos a leer. Si nos preguntaran, oigan, ¿cuál es el más grande profeta o escritor de la Biblia? Inmediatamente todos diríamos Pablo. Muchas de las cartas que están en la Biblia fueron escritas por Pablo, de manera que Pablo definitivamente fue una persona muy usada por Dios y diríamos, Pablo es la persona a la que Dios más utilizó y seguramente muy espiritual. Y Timoteo era uno de sus discípulos, le mandó 2 cartas. Y estamos leyendo la segunda carta en el último capítulo. Ya no hay más cartas, es la última vez a lo mejor que le iba a escribir. Y fíjese que le está escribiendo. ¿Por qué digo que la última vez? Porque Pablo le está escribiendo desde una cárcel romana. No estaba así por allá en una provincia, por allá agarrado en una cárcel. Había otros momentos donde tenía Pablo un arresto domiciliario. O sea, él estaba en un domicilio, pero no podía salir de ahí porque estaba arrestado, pero estaba medianamente cómodo. Esta vez está escribiendo él desde una cárcel romana. Y si tú ves en aquel tiempo humedad,
frío, mal comido, sin un lugar donde dormir, a lo mejor ni siquiera necesidades básicas, junto con criminales y con gente indeseada, pecadores, en la oscuridad, sin electricidad. Ahí estaba escribiendo. Y no solo eso, sino que le acabo de decir que es la última carta. De ahí lo iban a matar. Y Pablo además lo sabía. O sea, Pablo no estaba esperando para un juicio, Pablo estaba esperando para ser ejecutado. De manera que si usted compara la primera carta con la segunda carta, Pablo deja ver sus emociones. Pablo se muestra más cálido con Timoteo, como un discípulo, con un joven pastor. Pablo se muestra amoroso con Timoteo, y además no solamente lo que vamos a leer es el principio de la carta, sino es ya la despedida. Y estamos en el capítulo 4, no hay capítulo 5, es la despedida, versículo 6. Y Pablo le escribe a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué le está diciendo? ¿Sabes qué? Me van a matar. Ya me dijo Dios que no la voy a librar. Es cosa de días, tal vez semanas. Ya no voy a salir de aquí. Es un hecho. Estoy aquí metido, y aquí a lo mejor a veces me pongo a pensar en mi infancia, y a lo mejor es un momento de angustia, o es un momento de soledad, de mucha tristeza. Y yo le voy a decir por qué de soledad y por qué de tristeza. Ahorita lo leemos. Pero lo importante aquí es preguntarnos si nosotros mismos hemos estado así. Claro que sí. Yo no estoy en una cárcel romana, no conozco ni las cárceles romanas, pero sí muchas veces me he sentido en tristeza, en abandono, en soledad, en la dificultad, de manera que aunque estoy sentado y estoy comiendo la gran comida, ni los sabores me saben, porque la tempestad que está en medio de mí ha sido muy difícil. Y brinco al versículo 9, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Le está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice a Timoteo: procura venir pronto, procura venir pronto a verme. ¿Qué dice aquí? Lo que está diciendo es: sabes que me siento un poco solo ya, sabes que me siento incluso un poco desanimado, como que me están faltando las fuerzas. Apúrale a venir. En cuanto recibes esta carta, agarra tus cosas y te vienes, porque estoy en una situación complicada. Versículo 10: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Versículo 12: a Tíquico le envié a Éfeso. Y si contamos aquí, Crescente, Demas, Tíquico, habían más personas con Pablo, pero está un momento donde ya no hay nadie, ya no están esas personas, ya se fueron esas personas. Y dice Pablo: apúrale a venirte, creo que me siento solo. Quizá está diciendo: estoy perdiendo la firmeza, y no solamente ven tú, tráete a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y se fija que es como si Pablo nos dijera: los montes se traspasaron al corazón del mar, y bramaron y se turbaron las aguas y temblaron los montes a causa de su braveza. Eso es lo que dice el Salmo 48. Y dice: ese día llegó y me siento cansado y me siento solo y tengo frío. ¿Cuál es el consejo? ¿Cómo le hace a una persona que ha sido tan utilizada por parte de Dios en una situación así? Ve al versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Por eso le digo que se sentía con frío. Y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Sabe cuál es la solución de Pablo? Necesito leer la Biblia. Necesito memorizar la Biblia. Tráeme mi Biblia, porque me siento solo, porque me van a matar, porque estoy metido en esta cárcel y no voy a salir. Tráeme mi Biblia, porque ahí es donde voy a encontrar la fortaleza de mi vida, porque ahí me voy a acordar quién es mi escudo, quién es mi roca, quién es mi fortaleza, quién es mi Señor. No se va a solucionar la situación. Pablo no le escribió a Timoteo y le dijo: tráete dinero para sobornar a estas personas para que me saquen. Pablo no le escribió a Timoteo para decirle: contrátate un abogado o alguien que tenga influencias para que me saquen de aquí, o tráete una guerrilla.
Haz un ejército, hacemos un plan y que me saquen por media noche. Yo no estoy esperando que mi solución yo no estoy esperando que mi problema se solucione o que mi tristeza se vaya para poder alabar a Dios. ¿Ya ves qué es lo que necesito? Memorizar mi Biblia. Dios, yo quiero recordar que Dios está en medio de esto, de manera que las promesas de Dios es la confianza de mi vida. Y aquí está el ejemplo práctico. Pablo no escribió todas esas cartas. ¿Qué es lo que sostiene a Pablo? Su Biblia. Hermano, dijimos, pase tiempo en oración, conozca a Dios y memorice su Biblia. Lea su Biblia, entienda cómo Dios obró en la vida de esos hombres y de esas mujeres, de manera que eso sea lo que me vivifique. Y Dios me va a consolar. Por eso es que vea que tiene mucho sentido el versículo 2 de Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y seremos consolados y seremos fortalecidos. Pero hay que hacer un comentario aquí, porque también hay una situación por la que muchos de nosotros hemos pasado, y esa es esa tristeza y es ese desconsuelo de cuando una persona amada, un familiar se va, fallece, parte tal vez con el Señor, si conocía del Señor, y queda por acá pues, esa ausencia que de cualquier manera también se tiene que enfrentar, así como lo estamos platicando. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque las promesas de Dios son lo que me va a sostener en medio de una situación así. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Dice, está hablando de la segunda venida de Cristo y dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Y le llamo la atención en el versículo 16 que dice que el Señor mismo, con voz de mando, pudo haber dicho que el Señor mismo iba a bajar, pero nos subraya aquí la palabra con voz de mando, porque aún en medio de esa situación, de ese fallecimiento, Dios sigue reinando, Dios sigue gobernando la situación. Y muchas veces en eso pensamos, es que si hubiera llegado antes, o si le hubiera advertido, tal vez no hubiera pasado, o si le hubiera dado la medicina, o si hubiéramos ido antes al doctor, o si hubiera estado en mi mano que no se juntara con esas personas para que no terminara con este fallecimiento. Pero no, Dios sigue siendo el que está reinando. Dios tiene un plan perfecto aunque esa situación haya llegado a nosotros. Y dice aquí el versículo 16 que los que murieron en Cristo van a estar siempre con el Señor, y que los que vivimos, si viniera hoy el Señor, los que vivimos también estaremos con ellos siempre con el Señor. Y alguien podrá decir, es que yo perdí a mi ser querido, pero no perdió su esperanza. La esperanza sigue aquí, la esperanza sigue con usted. Y sí, no entendemos por qué ocurren esas situaciones, y esa situación puede ser muy triste, y tal vez estamos tristes días, semanas o meses o incluso hasta años, pero no se olvide que vivimos con una esperanza. Y lo más importante, vea del versículo 18, dice 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y de aquí quiero que saquemos tres enseñanzas. Número 1, dice, por tanto, alentaos. La Nueva Biblia de las Américas traduce esta palabra alentaos como confórtense. Otras versiones dice, por tanto, consuélense. Número 1, después de una pérdida, usted necesita consuelo. Aquí lo dice, Dios dice, después de una pérdida, después de esto que pasó, tú necesitas una época, una temporada, un tiempo en donde necesitas ser consolado. No es falta de fe, no es que seamos muy espirituales, es que la carne se duele, de manera que hasta Dios mismo sabe
que en esta etapa necesitas consuelo. Y te van a venir los recuerdos y te van a atacar los recuerdos, y a lo mejor hasta si tienes que perdonarte a ti mismo por algo que ha pasado, hazlo. Es una etapa de consuelo. Número 2, dice el versículo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Necesitas consuelo, y aquí dice que el consuelo está basado en esas palabras, o sea, los versículos previos. O sea, que tu consuelo no va a venir de los consejos del mundo, lo decíamos hace rato. Tú puedes ir con un tanatólogo, con un psicólogo, y te van a decir, ya no estés triste. ¿Cómo? O sea, no es un botón que se quita, o ya no pienses en eso. No es como apagar la televisión y ya, por supuesto que esto viene en mi corazón. Deja de estar preocupado. Pero más bien usted acuérdese de su promesa, y que vivimos con una esperanza. Y le quiero recordar una promesa de Dios para ese momento. La promesa está en Juan 15:25, y es Jesús el que está hablando, y Jesús nos dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Si su familiar o si su persona amada falleció, esa persona no está vagando aquí en este mundo, su alma no está caminando ahí. Su alma o esa persona está en un lugar seguro, está en un lugar a salvo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos prometió eso, y las promesas de Dios son las que nos sostienen. Y quizá usted todavía llora por las noches, o quizá hay muchas lágrimas, y ya le dije, estamos en un momento de consuelo, pero la promesa de Dios es la que nos mantiene en pie, porque la misericordia de Dios aún está en medio de nosotros, porque en medio de esa situación Dios sigue siendo nuestro escudo, sigue siendo nuestra fortaleza, porque Dios es la confianza de nuestra vida. Y la tercera cosa que le quiero enseñar de este versículo por una situación así, es que dice el versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, ¿usted está pasando por algo así? Permanezca en la iglesia. Dice aquí, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Sea discípulo, escuche la obra del Señor, escuche cómo es el Señor, e incluso pida ayuda. ¿Dónde va a pedir ayuda? A unos a otros. De manera que, ¿sabe para qué venimos a esta iglesia, hermano? Para alentarnos unos a los otros, para confortarnos unos a los otros, para sostenernos y recordarnos las promesas del Señor unos a los otros. De hecho, estos versículos, si usted lee el capítulo completo, de los que murieron, no les llama muertos, les llama que están dormidos, porque esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Y al cabo, Dios le va a consolar, porque Dios es la confianza de nuestra vida. Dice 2 Corintios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Toda la consolación solamente viene de Él, pero necesitamos conocerlo. Hermanos, yo le quiero proponer que, hablando de alentarnos, oremos los unos por los otros. Hay que terminar este mensaje orando. Yo le quiero proponer que oremos por aquellos que están en necesidad, tal vez aquellos que tienen una necesidad económica o un problema familiar, a lo mejor los que están en persecución. Vamos a orar por ellos, pero también yo le quisiera que también tomemos un momento para orar por el que está triste, por el que está desanimado, el que tiene ataques de ansiedad o vive en depresión. Vamos a orar por él también, y para recordarle las promesas de Dios. También hay que orar por el que está enfermo, porque él tiene una lesión grave, una lesión crónica. Vamos a orar por esas personas también. Y por último, pues hay que orar también por el que perdió a alguien, por el que está aún de luto, porque el que tiene que tener, aún está en un proceso de consuelo. Vamos a orar y vamos a recordarle unos a otros la promesa del Señor. Cierre sus ojos, todos vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos, para interceder, para orar. Pero si usted está en necesidad, tiene algún problema económico, familiar, una persecución, póngase de pie, hermano. Vamos a orar por usted. Si usted está en necesidad económica, familiar, una persecución, perdió la confianza, vamos a orar. Señor, dice tu palabra que tú sabes de qué tenemos necesidad antes aún de que nosotros la pidamos, Dios, y tú conoces la necesidad de mi hermano, de mi hermana que están puestos aquí de pie.
No sabes si es algo económico, si es un problema en casa, de matrimonios, con los hijos, algo familiar. Dios, tú lo sabes, tú estás ahí en medio de él. Recuérdale a mi hermano que tú estás ahí, que tú eres su escudo, que tú eres su fortaleza, que tú eres la roca que no se mueve, para que él recobre su confianza. Dios, nosotros no sabemos, Dios, nosotros no sabemos cómo va a solucionarse eso, pero esa situación en el corazón de mi hermano es como si se ya hubiera arrancado un monte y haya ido al mar. Es un agua turbulenta. Dios, en medio de esa situación, permite que mis hermanos estén en paz y que tus promesas, las promesas en sus vidas, ellos las puedan recordar, que te puedan buscar para conocerte y para que sepan que tú sigues siendo Dios, que tú eres nuestra fortaleza, la fortaleza de nuestra vida, y que tú eres nuestro consuelo y pronto auxilio en medio de cualquier tribulación. Dios, habla a su corazón de manera que recobren su confianza, restaura sus corazones en medio de la angustia, y te pedimos, Dios, que si es tu voluntad, Señor, esta necesidad sea resuelta, que esto que esté ocurriendo sea para edificarlos y para que su fe sea que crezca su fe, Señor. Y de todo esto te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Levántese, hermano, póngase de pie si usted